Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes y también a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan a través de esta página de Cristo, mi fortaleza. Sean bienvenidos todos hoy en esta noche. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad por el momento y el espacio que nos da de poder compartir una vez más una porción de su palabra. Y en especial, hermanos, pues estamos desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Estamos en el hogar de nuestro hermano Oseas Barrios. Nuestro hermano trabaja y colabora en la congregación en esta ciudad, en lo cual, hermanos, le extendimos la invitación y con pronta solicitud nuestro hermano correspondió con un favorable aceptamiento. Entonces, hermanos, nuestro invitado en esta noche, nuestro hermano Oseas Alejandro Barrios, en el cual le vamos a dar unos segundos para que se puedan, hermanos, presentar y lo puedan conocer. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre, como lo menciona mi hermano Alejandro, es Oseas Barrios. Estamos trabajando ya por un lapso de unos 6 años, hermanos, aquí en la ciudad de Reynosa, en una congregación que está ubicada en el fraccionamiento Balcones de Alcalá. Tenemos este tiempo esforzándonos, procurando predicar la palabra de Dios para un beneficio espiritual de las personas en esta área. Me es grato, hermanos, estar en estos momentos compartiendo un poco también más delante de la palabra de Dios. De antemano, gracias, hermano Alejandro, que el Señor les bendiga y un saludo muy cordial para todos ustedes, hermanos. Okay. Muy bien, hermanos, nuestro hermano Oseas es nuestro hermano invitado, estará trayendo el mensaje. Les invitamos a cada uno de ustedes durante la transmisión, hermanos, enviar sus saludos, alguna pregunta, algún comentario, algo, hermanos, que quisieran compartir con cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración, hermanos, para poder iniciar, para podernos poner en las manos de nuestro Dios. Y enseguida, hermanos, de la oración, estaremos dejándole el micrófono nuevamente a nuestro hermano Oseas para que traiga el tema en esta noche. Un camino, hermanos, lleno de gloria, basados ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Les invito a orar a cada uno de ustedes, si lo pueden hacer, con mucho gusto nos pueden acompañar. Vamos a orar. Amantísimo Dios, amoroso Padre Celestial, Señor, tú que moras en lo más alto de los cielos, te damos gracias en esos momentos por la oportunidad, Señor, por el privilegio de permitirnos, Señor, escuchar una vez más de tu poderosa palabra. Rogamos, Padre, para que bendigas a nuestro hermano que estará trayendo el mensaje y en especial, Señor, también para con cada uno de nosotros que estaremos escuchando. Bendice, Señor, a nuestros amigos que probablemente por primera vez nos escuchan, para que también, Señor, tu palabra llegue a cada uno de ellos y haga, Señor, dar ese fruto que tú requieres y demandas de cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, para que este momento sea de gran ayuda, Señor, y de gran beneficio para todos los que nos escuchan. Ponemos, Señor, eso en tus manos, te lo pedimos, te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión he preparado, hermanos, el tema Un camino lleno de gloria, basado, hermanos, en el texto de la Escritura, Juan, Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6. Un texto, hermanos, que es muy conocido, un texto que ha sido la base de muchas predicaciones, hermanos, pero que principalmente en los días de nuestro Señor Jesucristo marcó con toda claridad para los hombres de aquel tiempo, como para nosotros, el camino que debemos de seguir. Dice nuestro Señor Jesucristo, voy a leer el texto. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Es un camino, hermanos, como lo dice este texto, que tiene un destino, y ese destino es el Padre, nuestro Padre Celestial. Un camino que Cristo trazó, del cual Cristo es el precursor. Un camino que desde antes de la fundación del mundo, según la palabra de Dios, esto en Efesios, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermanos, un camino que se planeó con mucho tiempo de anticipación, que según este texto bíblico, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, elegí este tema porque todo lo que Dios ha hecho nos muestra su gloria. El mundo, toda la creación, muestra la gloria de Dios. Los hechos que Dios realizó desde la creación del hombre hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo hacen que el hombre tenga precisamente este sentir de expresar esta palabra: gloria, gloria a Dios. Por eso decimos que el camino que Cristo ha trazado es un camino lleno de gloria. ¿Por qué es un camino lleno de gloria? Primeramente porque Cristo es el camino. Quienes han leído las Escrituras, sabemos que desde el Antiguo Testamento, aún considerando el texto que leímos en Efesios, Dios planeó antes de la fundación del mundo que Cristo habría de venir. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre desafortunadamente cae en transgresión por causa de la serpiente antigua, se inicia de parte de Dios un camino que nos habría de llevar a alcanzar la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Un camino que ha sido preparado directamente por Dios, que es mostrado para que el hombre siga todas aquellas indicaciones que Dios quiere que hagamos. En el primer tiempo, en la era patriarcal, Dios permite que nosotros como seres humanos hagamos uso de nuestro libre albedrío. Desafortunadamente encontramos en la palabra de Dios que no todos tuvieron buena conciencia para con Dios. Dice en Génesis capítulo 6 que aquellas primeras generaciones, sus pensamientos fueron de continuo solamente el mal. Satanás había abierto en el hombre la puerta de la muerte, y el hombre seguía los caminos de la muerte. Dice la palabra de Dios que aquella primera generación pereció por las aguas del diluvio. No obstante, un hombre con buena conciencia, con la conciencia de agradar a su Creador, el cual es Noé, hacía por iniciativa propia lo bueno ante los ojos de Dios.
a través de este hombre, surge nuevamente la multiplicación del hombre sobre la faz de la tierra. Dice la palabra de Dios que en cierto momento llamó a Abraham, al cual le hizo una promesa que nos beneficia, una promesa la cual muestra el principio de ese camino glorioso que ahora seguimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios vio a Abraham y le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero también le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice la palabra de Dios que de Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob los 12 patriarcas, y específicamente de la tribu de Judá, que es uno de los 12 patriarcas, viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Tuvieron que pasar muchas generaciones, desde el jardín del Edén hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Promediamos aproximadamente 4000 años. Pero habría de llegar el Hijo de Dios, aquel del quien hablan las profecías en el Antiguo Testamento. Dice el profeta Isaías, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que en determinado momento habría de venir Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y llegó el momento, en el año primero de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nació en Belén. Y dice la palabra de Dios, dice que el niño crecía y se fortalecía. Dice que crecía en el conocimiento, que crecía en la gracia de Dios, en la gracia para con Dios y para con los hombres. Dice también la palabra de Dios que hubo cierto hombre, profeta de Dios, llamado Juan el Bautista, quien habría de preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo para la predicación del Evangelio. Dice la palabra de Dios que Juan se encontraba bautizando en el Jordán y que llegó nuestro Señor Jesucristo para ser bautizado por él. Y se empezó a predicar el mensaje de salvación y de esperanza, que a manera resumida puedo decirlo de esta manera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo empieza su ministerio. Dice la palabra de Dios que fue bautizado y que en el momento que fue bautizado se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice la palabra de Dios que inmediatamente después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto
donde nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Dice la palabra de Dios que pasados 40 días tuvo hambre y se apareció Satanás y le tentó. Dice la palabra de Dios que cuando Satanás hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Y entonces, después de haber resistido al diablo, al maligno, inicia nuestro Señor Jesucristo a predicar acerca del reino de los cielos. Empezó a mostrar al mundo la existencia de un reino celestial. Pero ¿cómo habríamos de llegar a él? Y la respuesta la dio nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en la narración del Evangelio según Juan, en el capítulo 13, versículo 36, que el apóstol Pedro le preguntó a nuestro Señor Jesucristo: ¿a dónde vas? Y dice que Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Versículo 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Continuó hablando nuestro Señor Jesucristo diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Esta parte, hermanos, de esta plática de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, con Pedro, nuestro hermano, quien en su grande amor para nuestro Señor Jesucristo no quería apartarse de él, y diciéndole que él iba a seguirle con ese deseo de estar siempre a su lado. Pero desafortunadamente en la vida de nuestro hermano Pedro tendría que vivir acontecimientos, como lo leímos, de negar a nuestro Señor Jesucristo antes de seguirle de una manera más correcta. Dice la palabra de Dios que en esta plática nuestro Señor Jesucristo describe un lugar. En el capítulo 14, versículo 2, ese lugar que él menciona, a este lugar se refiere de la siguiente manera: la casa de mi Padre. Jesucristo se retiraba a un lugar hermoso, a un lugar donde no hay sufrimiento, a un lugar donde no hay maldad, a un lugar glorioso, nada más y nada menos, hermanos,
que a la casa de nuestro Padre Celestial. Pero algo bien importante y algo que alegra nuestros corazones y que sin duda alguna alegró también los corazones de nuestros hermanos los apóstoles, que dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué buena noticia, excelente noticia. El Hijo de Dios está diciendo a sus hermanos los apóstoles: voy a prepararles lugar. Dice la palabra de Dios, para que estemos juntamente con Él. Y dice una frase, versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dice el versículo 5 que Tomás preguntó: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué es un camino glorioso? Porque el camino es Cristo. Porque el camino es el Hijo de Dios. Porque el camino es no tan solamente físicamente Jesús en su persona. Esto es por su enseñanza, por su ejemplo, porque habría de entregarse por nosotros, dando su vida para que nosotros alcanzáramos la salvación, el perdón de nuestros pecados, sino por su grande amor. Porque estaba en este mundo para cumplir un propósito: enseñar al hombre cómo debe vivir para agradar a Dios. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, en el sermón de las bienaventuranzas, Cristo da características que los hombres debemos de preocuparnos por tener para que Dios considere que entremos a la vida eterna. Dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar, dice el capítulo 5 de Mateo, que dijo lo siguiente, 5 versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo empezó a dejar en la mente de las personas el conocimiento de las características que debemos de poseer si queremos entrar al reino de los cielos. Pero no enseñó características que Él no tuviere en sí mismo. Dice el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y Cristo, en su vida terrenal, 100% humano, era lleno de pobreza espiritual. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quiero pensar, hermanos, en este pasaje cuando Cristo dice bienaventurados los que lloran, que nosotros como seres humanos, hermanos, despertamos en Dios
un sentimiento de tristeza en su corazón cuando pecamos. Dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y que la tristeza que había en su corazón era muy grande, pues dice que le dolió en su corazón. Dios quiere que nosotros se despierten sentimientos en los cuales tomemos decisiones de destruir todo lo malo de nuestras vidas, de que estemos tristes porque pecamos, de que nos cause tristeza también el hecho de que haya maldad sobre la faz de la tierra, que el hombre se pierda, que el hombre mate, que el hombre maldiga, que el hombre adultere, que el hombre blasfeme en contra de Dios, que todo lo malo debe de dolernos. Cuando hay ese sentimiento, dice la palabra de Dios, que entristece nuestro corazón, dice que entonces recibiremos consolación. Dice también el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y es una mansedumbre que refleja obediencia, que refleja sujeción, como Cristo la tenía y como Cristo la tiene sin duda alguna en donde Él está. Y es una mansedumbre para con su Padre, lo mismo que nosotros debemos de tener para con Dios. Es una mansedumbre que el hombre expresa siendo obediente a los mandamientos de Dios, sujetándose a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que obedezcamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que transformemos nuestra mente, nuestro corazón, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas, llenándonos de sus pensamientos, llenándonos de sus sentimientos, mansedumbre, humildad, misericordia, amor. Posteriormente lea usted del versículo 1 al versículo 12 el resto de las bienaventuranzas y va a darse cuenta que son características que Cristo poseía y posee. Cuando digo poseía me refiero que las hizo manifiestas delante de todos los hombres y que las pone también en consideración dentro de su enseñanza para que nosotros nos moldeemos llevando su misma imagen. Dice en el versículo 11 de las bienaventuranzas del capítulo 5, cuando los hombres toman la decisión de seguirle, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En especial la frase dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, venimos hablando de que hay que seguir el camino glorioso que Cristo trazó. Y es un camino lleno de gloria, porque el camino es Cristo, por todo lo que es, por todo lo que hizo, y también por todo lo que hará.
Dice la palabra de Dios que en su momento vendrá por segunda vez y vendrá como juez. Va a observar la vida de cada uno de nosotros, si estuvo dentro de este camino, si reflejó la esencia de su ser. ¿Por qué es un camino lleno de gloria? Porque Cristo nos incorpora a la verdad de Dios. Cuando Él dice la frase, yo soy el camino, dice también, yo soy la verdad. Y es un camino lleno de verdad, porque Cristo es la verdad. Enseñó la verdad. Cuando el hombre se encuentra perdido, en especial el pueblo de Israel, porque dice la palabra de Dios, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Primeramente Dios, quien amó grandemente a esta nación, a este pueblo, llega el Mesías a exponer, a dar a conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios, desafortunadamente para muchos de ellos, no fue creída. La verdad de Dios, desafortunadamente, en muchos de los seres humanos, no es creída. Pero para aquellos que creen en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, son beneficiados porque empezamos cada uno de nosotros a andar, a pisar un camino que nos aparta del pecado y la mentira que Satanás trajo a este mundo. Es un camino que enseña primeramente que debemos de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es la esencia del camino de la salvación. Creer que Jesús vino a este mundo y murió por nosotros y fue sepultado y resucitó al tercer día. Debemos creer también a lo que está escrito, que nos muestra que hizo muchos milagros, que dio vida a los muertos, que dio de comer a quienes tenían hambre, pero que en especial dio su vida para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tuviéramos vida a través de su palabra. Dice Juan en el capítulo 3, en el versículo 5, que Cristo empezó a enseñar lo siguiente a un hombre que se llamaba Nicodemo. Dice Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es una gran verdad. El hombre empezaba a escuchar la verdad de Dios. Y esa gran verdad que Cristo dijo se cumple hasta nuestros días. Es necesario que nazcamos de nuevo para poder ver el reino de Dios. La verdad de Dios debe de entenderse. Nicodemo no entendía. Y entonces él preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y explica también lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cristo trajo la verdad. Su palabra es verdad. Y esta gran verdad para el hombre, para que seamos incorporados al camino de la verdad, es a través de entender esta verdad. Es necesario, dice nuestro Señor Jesucristo, nacer del agua y del Espíritu. Cristo fue bautizado por Juan en el río Jordán. El Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, cuando vino sobre los apóstoles, dirigiendo al apóstol Pedro, enseñó que el hombre tendría que ser bautizado. Esto lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algo que no entendía Nicodemo era cómo el hombre iba a nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos enseña, explica las palabras de nuestro Señor Jesucristo y nos enseña que debemos nacer del agua. Nacemos cuando nos bautizamos, pero dice que debemos de nacer también del Espíritu. Nacemos del Espíritu cuando escuchamos las palabras de Dios, que se quedan en nuestra mente, en nuestro corazón, siendo ellas la simiente de Dios que nos produce
el impulso a obedecer los mandamientos de Dios. En primer lugar, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, bautizarnos para el perdón de nuestros pecados, dice la palabra de Dios, y recibimos el Espíritu Santo. Cristo lo enseñó. Nicodemo no lo entendía, pero no iba a pasar mucho tiempo para que esto se entendiera. Cuando somos bautizados, Cristo viene a ser parte absoluta de nuestra vida, porque como decíamos hace unos momentos, llenos de su ejemplo y de sus palabras, nos moldea a la imagen de Dios. Cristo enseñó que el hombre debe de vivir de una manera santa, apartada de las contaminaciones de este mundo. Que el hombre tenía que esforzarse por llevar en sí mismo una conducta de acuerdo a la enseñanza de Dios. Y la enseñanza de Dios para todos nosotros, dice Cristo mismo en Mateo, en el capítulo 5, dice en el versículo 13 en adelante: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice el 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Por eso dice el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso menciono, hermanos, que cuando conocemos de la palabra de Dios, en cada uno de nosotros debe de haber esa esencia de la naturaleza de Cristo. La esencia de Cristo es ser luz, la luz del mundo, la luz de los hombres, y nosotros debemos de ser luz. Dice el 16 nuevamente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Enseñó mucho nuestro Señor Jesucristo. Leyendo, hermanos, los títulos de este capítulo 5 de Mateo, enseñó también sobre la ley, enseñó también sobre la ira, enseñó también sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre el amor hacia los enemigos.
todo lo enseñó Jesús. Cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Por ejemplo, dice en el capítulo 5, versículo 38, ¿oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero dice Cristo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Cristo enseñó cómo debemos de vivir, sobre la verdad, sobre su palabra, siendo ejemplo de vida para todos nosotros. El camino de Cristo es un camino lleno de gloria, porque aparte de incorporarnos a la verdad, nos incorpora a la vida. Sí, hermanos. Sí, amigos que me escuchan. Cuando el hombre se aparta del pecado, de lo malo, entonces se produce la vida. Todo lo malo produce la muerte. Todo el pecado que el hombre practica lo hace hundirse cada vez más y más y más, como si estuviese muerto, enterrado para Dios. Pero cuando empezamos a practicar la verdad, la santidad, se produce en nosotros la vida, la verdadera vida, la vida que Cristo trajo, la vida que se había perdido por desobedecer a Dios. Una vida que debe de ser valorada, una vida que debe de ser anhelada, una vida que debe de ser cuidada por cada uno de nosotros, aquí en esta tierra, una vida que conforme a la voluntad de Dios nos dará Dios también en aquella casa, en aquella morada que anhelamos alcanzar cada uno de nosotros. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 19 al versículo 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este texto, hermanos,
Es algo que debemos de considerar. Dice la última parte del versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Con qué propósito? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tanto usted como yo, hermano, anhelamos hacer esto. Que todas las cosas que hagamos sean hechas en Dios. Es decir, que son las cosas que Dios nos ha enseñado. Nos ha enseñado a amar. Dice el apóstol Juan, enseña: nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Dice la palabra de Dios que debemos también perdonar. Y Dios nos ha perdonado. Dice la palabra de Dios que debemos de tener misericordia. Y Dios ha sido misericordioso para con nosotros. Dice la palabra de Dios que debemos también de trabajar para su reino, porque Dios todo lo que ha hecho, todo lo que ha trabajado, lo ha hecho para nosotros como seres humanos, para que formemos parte de sus planes, para que formemos parte de su reino. Y para eso debemos trabajar, moldeando nuestra vida, transformando nuestra mente, transformando nuestro corazón, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de un amor incansable hacia todo ser humano, hacia Dios primeramente, y también para todos aquellos a quienes nos da la oportunidad de conocer, de compartir el Evangelio. Dios, hermanos, nos muestra en su palabra que todo lo que hizo desde el principio de la creación de la tierra, cuando Dios crea también la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que lo que habremos de vivir si alcanzamos el reino de los cielos, todo lo ha hecho con una simple para una simple y sencilla razón: que estemos con Él, que estemos a su lado. Entonces preguntamos: ¿quiere usted estar al lado de Dios? Yo sí. Y pienso que usted también. Cuando predicamos en internet, por radio internet, no sabemos con exactitud quién nos escucha. En lo particular, no sé si hay alguien que no ha sido obediente a la palabra de Dios. Pero si entre los que nos escuchan hay alguno que recién empieza a conocer la palabra de Dios, lo que hemos hablado ahora es algo básico, es algo esencial, es un fundamento, el primer fundamento que se debe de poner en nuestra vida para alcanzar el reino de los cielos. Aceptar esto: que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. ¿Quiere usted llegar al Padre? Si es así, escuche las palabras de Cristo.
hay que seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a eso le invitamos el día de hoy. Considerar a Cristo como el hombre a quien debemos de seguir. Y digo hombre porque en su momento dice el apóstol Juan, y el Verbo fue hecho carne y estuvo entre nosotros. Pero en un sentido espiritual, Cristo es Dios. Y en su momento fue desechado por el sumo sacerdote, Anás, Caifás, porque no creyeron esto, que Él era Dios, que Él era, que Él es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando le preguntaron: ¿eres tú el Hijo de Dios?, Cristo respondió: tú lo has dicho. Esto ofendió al sumo sacerdote, el cual rasgó sus vestidos y le llevó ante las autoridades romanas, quienes en su momento, juntamente con el pueblo de Israel, le crucificaron. Pero gracias a su enseñanza, pero gracias a su vida, que fue dada para que nosotros alcanzáramos la vida eterna, ahora se predica esta verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es a quien debemos de seguir. Que la palabra de Dios quede grabada en su mente y en su corazón. Y que aunque es un texto que se conoce grandemente, pienso, por sobre la faz de la tierra, es la primer verdad que debemos de seguir, que debemos de creer. Seguir a Jesús como el camino. Oír a Jesús porque nos dice la verdad. Estar a su lado porque nos da la vida. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea siempre con ustedes, que el amor de Dios obre también en su mente y en su corazón para que sigan adelante, trabajando, cada uno en su casa, en su congregación, esforzándose para seguir adelante en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Le agradezco bastante a mi hermano Alejandro por estos momentos que he compartido esta porción de la Escritura para un beneficio espiritual de cada uno de ustedes. Gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanos, gracias a nuestro Dios por el momento y por este privilegio de escuchar de su palabra, y gracias a nuestro hermano por ello, agradeciendo el esfuerzo y el amor y la dedicación de nuestro hermano al impartir la palabra de nuestro Dios. Muy bien, hermanos, hemos llegado a este final del programa. Gracias a nuestros amigos también que nos estuvieron escuchando, esperando en el Señor, y estoy seguro que así lo es, que cada uno de nosotros nos vayamos pensando, analizando cada una de las palabras dichas por nuestro hermano, pero a la vez siervo del Señor, mensajero del Señor, transmitiendo y enfatizando a ese único camino puesto por Dios, lo cual es Cristo. Y es un camino que tal vez muchos puedan rechazar, y dice la Escritura, pero que pocos encuentran. Pero ese camino es un camino lleno de gloria. Gracias, mis hermanos, gracias, amigos, por estar acompañándonos. Vamos a hacer una oración
y después de la oración estaremos dando unos pequeños saludos a nuestros hermanos y amigos que nos estuvieron escribiendo. Les invitamos a cada uno de ustedes a orar si tienen la oportunidad de hacerlo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, amoroso Padre Celestial, Señor, en esos momentos te damos gracias porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y te agradecemos, Señor, porque a través de ella tú nos alimentas, tú nos fortaleces, tú nos corriges, Señor, y nos instruyes de tal manera que nosotros podamos enderezar nuestros caminos, de tal manera que nuestras vidas puedan agradarte, y en lo cual, Señor, agradecemos porque tú haces posible todo esto, Señor, en nuestras vidas. Rogamos, Padre, para que bendigas a nuestro hermano, por traer, Señor, tu palabra, y de igual forma que siga siendo con él, con su familia, y que de la misma manera, Señor, bendigas a cada uno de nuestros hermanos quienes nos estuvieron escuchando, cada uno de nuestros amigos que probablemente por primera vez han escuchado de tu palabra, para que, Señor, esa semilla que ha caído en cada uno de esos corazones, pronto, Señor, si es tu voluntad, pueda ir creciendo, pueda ir despertando, Señor, ese interés de seguir, Señor, tu palabra, de hacer tu voluntad y poder transformar sus vidas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, para que estos proyectos, estos planes, no solo en esta programación con nuestros hermanos, sino en diferentes partes del mundo, con nuestros diferentes hermanos que también comparten de tu palabra a través de este medio, tú nos sigas, Señor, ayudando, nos sigas animando, nos sigas esforzando, nos sigas, Señor, dando ese amor, esa dedicación, esa entrega, para que tu palabra, Señor, llegue a cada una de las personas que lo necesitan y también a cada uno de nuestros hermanos para seguir en este camino que hemos elegido, un camino lleno de gloria. Rogamos, Señor, para que en esta noche tú seas con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, este día en el cual hemos dado parte de nuestras horas a nuestros trabajos, pero en especial, Señor, rogamos para que nuestras vidas, Señor, estén en constante comunión contigo. Bendice, Señor, esta noche a cada uno de nosotros, a cada uno de los que nos escuchan, y en general, Señor, para todo el mundo. Si es tu voluntad, Señor, permítenos el poder ver la luz de un nuevo día que pronto, Señor, se avecina. Gracias, Padre, por todo, por estos momentos. Dejamos, Señor, estas cosas en tus manos para que se haga, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos, te lo agradecemos, te lo rogamos, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a corresponder unos breves saludos. Vamos a corresponder unos breves saludos para nuestros hermanos quienes nos estuvieron escribiendo. A nuestro hermano Jesse Flores, de allá que nos escucha desde Guadalajara. Saludos, hermano Jesse, Dios le bendiga grandemente. A nuestra hermana Alicia, que nos escuchó allá hasta Tabasco. Gracias, hermana Alicia. Dios le bendiga. Y también a su esposo, nuestro hermano Hipólito, que nos estuvieron escuchando desde Tabasco. Nuestro hermano Madeo también les manda saludos. Gracias, hermanos. Un saludo para la familia, un saludo para la congregación en aquellos lugares. También, hermano Jesse Flores, saludos para los hermanos de por allá. A nuestra hermana Ana María, nuestra hermana Ani, allá de Chiapas, que ahorita pues anda afuera, pero esperamos en el Señor que nos estuvo acompañando y en el cual también le mandamos saludos. A nuestro hermano Jorge Reyes, él es de Honduras, en el cual nuestro hermano ha trabajado, sigue trabajando y en el cual agradecemos a nuestro hermano por darnos este espacio en esta página de Cristo mi fortaleza. Saludos, hermano Jorge, Dios te bendiga, Dios te siga dando fuerzas, te siga animando para seguir trabajando en su obra. Saludos también a nuestro hermano Genaro Durán, que nos estuvo escuchando, en el cual, hermano, Dios le bendiga, un gusto, un placer, hermano, el que nos estuvo acompañando. Dios
le guarde, Dios le bendiga grandemente. A nuestra hermana Rosa Elena, nuestra hermana Rosa, desde allá Concal, en Yucatán, también le mandamos saludos, hermana Rosa, Dios le bendiga grandemente. Para nuestro hermano Homero González, nuestro hermano Homero González es de la ciudad de San Benito, y en el cual, hermanos, les pedimos de sus oraciones. Nuestro hermano hoy viajó a la ciudad de San Antonio por cuestiones de salud, en el cual pedimos de sus oraciones por nuestro hermano Homero González y también para su familia. Saludos, hermano Homero, Dios le bendiga, esperando en el Señor que se siga recuperando. También para nuestra hermana Nina que nos escucha desde San Juan del Río, allá en Querétaro. Saludos, hermana Nina, Dios le bendiga, Dios le guarde, esperando en el Señor, hermana, poderle seguir saludando. A nuestro hermano Samuel Hernández, un joven que en esos momentos se encuentra en la ciudad de Monterrey, estudiando en la escuela en aquel lugar, en el cual mandamos saludos. Samuel, Dios te bendiga, igualmente para nuestros hermanos quienes también se preparan y también para nuestros hermanos quienes trabajan y colaboran para el crecimiento espiritual y también para el crecimiento en cuestión de la palabra de nuestro Dios para nuestros hermanos. Para nuestro hermano Hervey y su familia, ellos también son de la ciudad de San Benito, en el cual les mandamos saludos, les mandamos abrazos y gracias por acompañarnos. Nuestro hermano José Luis Avilés, también le mandamos saludos a la ciudad de Monterrey. Gracias, hermano José Luis. Ahí estamos pendientes también en la transmisión. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde. Y pedimos también de sus oraciones para nuestra hermana Camposano, quien también ahí estuvo escribiendo en el grupo de mensajeros del Maestro. Esos son breves saludos, hermanos, que podemos dar o podemos corresponder. Sabemos que muchos de ustedes nos escuchan, pero no escriben. No hay ningún problema, hermanos. Gracias a Dios por ello, por estarnos acompañando y por prestarnos un poco de sus tiempos para compartir de la palabra de nuestro Dios. Terminamos, hermanos y amigos, este programa. Les esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche, a través de esta página Cristo mi Fortaleza, y también, hermanos, uniéndonos un poco allí con nuestro hermano Jorge Pérez en el programa Mensaje de Amor para Salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por acompañarnos. Les dejamos, hermanos, esta invitación. Oren, hermanos, oren por estos proyectos, oren por que la palabra de Dios se siga llevando, y oren para que las personas y amigos que nos escuchan sigan interesándose, sigan nutriendo y sigan llenando sus vidas de Cristo, sigan nutriendo sus vidas de la palabra del Señor. Dios les guarde, les esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche.